Hola, buenas noches compañeros. Mi nombre es Jason David Gómez Espinosa, estudiante del curso de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. A continuación damos paso a la actividad número 2, la cual consiste en el curso de Antropología Cultural. La guía nos brinda 3 preguntas y dando inicio, la primera dice: a partir de la lectura explique el concepto de aculturación e indique cuáles son los procesos que pueden seguir a un contacto interétnico. Entonces, la aculturación es la adaptación o aceptación de una cultura nueva, dejando atrás las culturas propias, raíces y descendencias de cierta cultura. La aculturación se lleva a cabo por medio de motivos, los cuales son la acción propia o obligatoria. El contacto interétnico son las situaciones de intercambio entre dos culturas que entre sí intercambian bienes culturales, de religión y estos en sí a su vez también intercambian todo tipo de alimentos. El intercambio interétnico de forma arremetida y violenta consiste en que cierto tipo de culturas desean instalar en otras culturas de forma agresiva o concurrente algunos tipos de ideologías, que estas a su vez no corresponden a este tipo de culturas. Estas culturas desean que otras culturas tengan sus creencias y costumbres más a fondo. Entonces, para llegar a esto usan la violencia en cierto tipo de campos. La segunda pregunta dice: explique cómo la imposición de proyectos de desarrollo y la promoción de creencias religiosas generan la aculturación de un pueblo. Entonces, en el día a día existen numerosos proyectos ambiciosos de avances de civilizaciones, como lo son las carreteras y de ahí a las minas que se construyen cada día más, explotando territorios que son territorios indígenas, los cuales estas personas no tienen conocimiento de muchas cosas, como lo son las tecnologías, no tienen uso en muchas ocasiones del plástico, no saben lo que es un plástico, no usan medios de transporte como los usamos nosotros, o sea, no están en una situación un poco menos avanzada. Este tipo de explotación genera en la cultura indígena que ellos adopten una doctrina más civilizada, como lo es después de hacer una carretera. Ellos van a adoptar mucho el uso del plástico, del transporte, van a adoptar también lo que es el uso de las comunicaciones, lo que es la electrónica va a llegar hacia ellos la van a adoptar como si fuera ya una doctrina de ellos. Se van a ir adaptando poco a poco a la vida moderna, perdiendo así lo que es más que todo sus costumbres. También se va a ir adoptando lo que es las religiones, van a comenzar a adoptar mucho la religión católica, que es la que más influye hoy en día a nivel mundial. Entonces, para ellos se va a ver reflejado mucho el abandono de sus cosas nativas. La tercera pregunta dice: según el contenido de la lectura, debe buscar en internet un caso que dé cuenta de un proceso de culturación en el contexto colombiano y argumentar por qué implica riesgo para la supervivencia de una cultura. Pongo como ejemplo y me enfoco en la localización de las culturas antiguas, las cuales fueron muy abolidas por el gobierno español.
cierto gobierno que en la época de la colonización llegaron implantando su religión y sus costumbres. Al no querer las personas que ya habitan en ciertas regiones indígenas, no querer asumir todas estas costumbres que este cierto tipo de personas le querían introducir en su sistema, se estaban acercando mucho a que sufrieran pérdidas humanas, llegando casi así al punto de extinción de ciertas culturas indígenas. Estas no aceptaban de manera idónea lo que es las religiones de los españoles, entonces ellos estaban llegando a la extinción de su raza. Fue tanto así la aculturación que hoy en día poseemos el idioma castellano, que fue gracias a que este tipo de decirlo así, fue un acto de crueldad y de violencia en esa época para implantar lo que hoy conocemos como lo es el lenguaje castellano, y que tenemos hoy en día cierto tipo de creencias como lo es en la religión cristiana, lo que es lo católico. Muchas gracias por su atención. Feliz noche para todos.